surgió la civilización. No es hacer la historia de Estados Unidos rápida. Mataron a los aborígenes y después han seguido matando. Los cowboys, los sheriffs, qué sé yo. Pero acá es una historia mucho más llena de detalles y algunos de ellos preferiría no obviarlo porque le dan contexto a todo esto. La primera civilización que pobló este territorio es la Elamita, Elam, cuya capital era Susa, que hoy día es una ciudad en Irán, y estamos hablando de aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Posteriormente, saltándonos bastante, en el siglo V surge un personaje que tiene una trascendencia histórica no solo para Irán, no solo para Persia, sino para toda la región, que es Ciro el Grande. Él creó el Imperio Persa, que abarcó desde el río Indo hasta el Mediterráneo. Y él tiene una particularidad que es muy querido por los judíos, porque los judíos, o los judeos, que no es lo mismo que judíos, estaban en cautiverio en Babilonia, y él los liberó e incluso generó un régimen que respetó mucho los derechos de las minorías. E incluso hay legislaciones de Ciro el Grande que se supone que anticipan las declaraciones de derechos humanos occidentales posteriores. Este imperio duró hasta el año 300 de fracción, donde Alejandro Magno conquistó Persia y destruyó parcialmente Persépolis, que es una ciudad famosa, histórica, cuyas ruinas aún existen en Irán. Posteriormente, tras la caída de Alejandro Magno y su muerte, el imperio macedonio se anduvo disgregando y finalmente se creó otra dinastía que son los sasánidas, desde el año 224 hasta el 651 después de Cristo. Y ahí se creó la figura del Shah, el Shahanshah, que es el rey de reyes. Esto duró hasta que llegaron los bárbaros islámicos y conquistaron Irán. Y Irán, o la influencia de Persia en la cultura musulmana es de enorme envergadura. En la ciencia, en la astronomía, en la literatura, en la poesía, Persia está ha influido mucho a la cultura islámica. En el año 1501 estaba la dinastía safávida y ellos adoptaron el chiismo. Y adoptaron el chiismo porque estaban muy acosados por los alrededores, otros islamistas que querían dominar Persia. Y entonces ellos, como una reacción, adoptaron el chiismo. ¿Qué es lo que es el chiismo? Vamos a hacer un poquitito de historia. En el año 680, ustedes saben, hubo 4 califas que son los llamados los rectos, que eran los compañeros del profeta. Era Abu Bakr, Omar, Uthman y finalmente Ali. Y Ali tiene la particularidad de ser el yerno de Mahoma, pero a Ali lo asesinaron. Y ahí se produjo por primera vez una guerra civil en el Islam para buscar quién era el verdadero nuevo califa. Y estaba constituida ya una familia que dominaba especialmente desde Damasco, que era la familia de los Omeyas, y tenía a un jefe de esta sección que se llamaba Muawiyah. Al morir Muawiyah, él nombró a su hijo Yazid como nuevo califa, lo cual vulneraba todos los preceptos del Islam, porque esta no es una monarquía dinástica, sino que es el verdadero representante de todo el Islam, que es la Umma, es el más versado y el con mayor capacidad para dirigir a toda la Umma. Entonces, allí surgió desde esta perspectiva de los descendientes de Ali, que debiera ser un descendiente del profeta. Y un descendiente del profeta era su nieto Hussein, hijo de Ali y de Fátima, la hija de Mahoma. Y
a Hussein le hicieron una especie de trampa, que lo invitaron a pactar, a decidir o hacer una reunión con este hijo de Muawiyah, y él partió con su familia y los más fieles de sus seguidores, y le dijeron en múltiples oportunidades que no fuera porque era una trampa, pero él dijo yo voy, y en el camino a Kufa, en Karbala, en Irak, lo masacraron a él y a toda su familia. Y ahí se levantó la imagen del Shahid. Shahid es el mártir, que Shahid parece que significa testigo, porque al morir por la fe, la persona mártir accede a un estado especial en que él es testigo de todo lo que pasa y es capaz de obrar sobre los acontecimientos. Y además tiene ganado el paraíso islámico, que es un paraíso bastante menos etéreo que el resto de los paraísos, porque, bueno, están todos los placeres a los cuales renunciaron los mártires y que se les compensará en el paraíso. Yo soy ateo por si acaso. Pero nos renuncian los placeres. Pero desde entonces, Los placeres se mantienen. la ciudad de Karbala, en Irak, se celebra el Ashura, donde van millones de chiitas de muchas partes del mundo y se golpean grandes marchas porque se culpan por no haber sido capaces de defender al Imam Hussein. El chiismo iraní además es una variante del chiismo que es el duodecimal. Ellos postulan que hay 12 imanes que son descendientes de Mahoma, de los cuales ya han habido 11, pero hay un 12avo que está oculto, que es el Mahdi, el mensajero, el esperado. Él va a venir a esta tierra cuando Alá le ordene para hacer que los buenos le ganen a los malos. O sea, en toda esta cultura está esta idea de este juicio final o de esta lucha final entre el bien y el mal. Ese es el famoso Mahdi. Yo quisiera así señalar que se percibe al chiismo como una vertiente terrorista y sanguinaria del Islam. Pero el chiismo tiene la particularidad desde ese momento se convirtió en un defensor contra la injusticia y por la promoción de la paz y la justicia en la humanidad. Entonces, en esa radical tenemos que encontrar lo que hoy día es la República Islámica de Irán. Posteriormente, quisiera brevemente señalar que el país donde hay más chiitas, por supuesto, es Irán, pero también muy importante es el Irak. Y curiosamente hay más de 40 millones de chiitas en Pakistán, hay en el Yemen que está luchando también por Palestina, 14 millones. Azerbaiyán también hay un porcentaje de más del 60% de la población. Y en ciertos países del Golfo, Bahrein, Arabia Saudita, también hay un porcentaje no menor y que se está manifestando en la medida que lo dejan, apoyando o rechazando el intento de atacar a Irak. En Arabia Saudita ustedes saben que es una democracia de primer nivel, de modo que cualquier persona que se resista va a la cárcel y con altas probabilidades de ser ejecutado. Esa es una importante democracia, como todas las del Golfo, y que por supuesto Occidente la protege porque ahí está la fuente más rica de la callos que tiene Estados Unidos y Occidente. Entonces, tenemos que meternos en el periodo colonial franco-británico sobre los países de Asia Occidental. A Irán también le tocó, y le tocó especialmente con los británicos. Yo no es que tenga odio a los británicos, pero son los verdaderos culpables de todo lo que pasa ahí y muchas partes de África junto con los franceses. Entonces, estos
nombraron a un shah. Se creó entonces la dinastía Pahlavi, que es una familia que intentó occidentalizar a Irán y acercarlo a Estados Unidos y al occidente en general. Y fue una dictadura perversa, pero en los procesos de lucha contra esta dictadura se logró elegir a un parlamento. En muchos de estos países, por si acaso, hablo también de Jordania, de repente hay periodos en que las movilizaciones populares son tan fuertes que dicen ya, vamos a abrir de nuevo el parlamento y vamos a elegir el parlamento, y cuando se apagan las protestas desaparece el parlamento. Y este parlamento el año 51 eligió como primer ministro a Mohammad Mossadegh. Y Mossadegh, la empresa del petróleo iraní era inglesa, y a los británicos esta empresa le exigió rendir cuenta porque había descubierto que las regalías que se le habían prometido a Irán por el petróleo no eran las que correspondían. Y esta empresa se negó a presentar esta auditoría o a aceptar esta auditoría, y entonces Mossadegh, con el apoyo unánime del Parlamento, nacionalizó el petróleo. Y es el primer ejemplo de nacionalización del petróleo. En Gran Bretaña había un personaje, creo que es premio Nobel de varias cosas, que es Winston Churchill. Y Winston Churchill se juntó con Eisenhower y el MI6 y la CIA le dieron un golpe de Estado a Mossadegh. Y no lo mataron, pero lo mantuvieron en arresto domiciliario hasta que murió el año 67. Menos que la nieta, por si acaso. O sea, más que la nieta. Y entonces se volvió entonces a foja cero con el asunto de la nacionalización del petróleo, y el Shah de Irán, ya existiendo el Estado sionista, se convirtió en el primer aliado en la zona de Estados Unidos y del sionismo. Pero ellos lo instalaron. Ellos lo instalaron en el Shah, claro. Ellos lo instalaron al poder después de derrotar a Mossadegh. Era famoso por la fiesta que brindaba y porque su esposa, no sé qué número de esposa Tenía era. 3 o 4. Ya, la Farah Diva era un personaje del jet set, y cuando celebraban su fiesta, mientras el pueblo se moría de hambre, ellos gastaban enormes fortunas, como pasa en todas estas monarquías. Entonces, la represión del Shah de Irán contra el pueblo iraní fue creciendo. Y en Francia estaba asilado el ayatollah Ruhollah Khomeini. Y Khomeini, los ayatollas, según la creencia de chiita, también son como la máxima autoridad de los chiitas. Y él estaba instando a el pueblo iraní a que se levantara. Y se produjo este levantamiento y llegó el ayatollah, y hay una pelea o una disputa fuerte entre el sector de los revolucionarios islámicos, y los voy a llamar revolucionarios porque tienen un alto contenido antiimperialista y antisionista, con el Partido Comunista iraní, que es el más importante de esa zona en aquellos tiempos que estudié. Y ahora nosotros como marxistas leninistas hubiéramos preferido que triunfara el Partido Comunista, pero lo que hacen los otros movimientos islámicos, especialmente los chiitas, que generan comunidad, que prestan servicios en términos de escuelas, hospitales, bancos islámicos, etc., que ayudan mucho a la población en la ausencia del Estado. Y entonces ellos tuvieron mucho más poder, y en realidad hay muchos mártires del Partido Comunista en aquellos tiempos, hay que decir. En la embajada de Estados Unidos y tuvieron como rehenes a muchísimos funcionarios norteamericanos por 440 días. Y Carter intentó desarrollar una operación con fuerzas especiales para liberarlo, pero lo descubrieron y abortaron, o sea, murieron todos los que iban a hacer esta operación, lo que significó que Carter no fuera reelegido y fuera elegido otro tan tenebroso, Ronald Reagan. Entonces, como no pudieron
derrotar la revolución islámica y como cobraba fuerza y como estaba siendo un ejemplo para otras zonas del Asia Occidental, Estados Unidos declaró su peor enemigo la revolución islámica. Y además hay un contenido ideológico profundo, que es el militarismo. Es decir, hasta el día de hoy, si bien es cierto, la mayoría de estos pueblos que son hacia la izquierda o antiimperialistas son capitalistas, pero todavía funciona esta organización bastante comunitaria. Entonces le armaron a un caballero que se ofreció de aliado norteamericano que se llama Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, apoyado por todo Occidente, lideró una batalla contra Irán de 9 años, donde hay más de 1 millón de iraníes muertos. ¿Y cómo le pagaron a Saddam Hussein? Ustedes lo pueden ver después de 2003, que es lo que ocurre normalmente con todos los que son aliados de Estados Unidos. Como dijo, creo que fue Kissinger, es muy malo ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser aliado. Y así como el Shah cuando huyó en un barco, nadie lo quería recibir. Al final creo que terminó en Egipto. En Egipto. En Egipto. Entonces, después de esta guerra, empezó un intento por todos lados de bloquear, de sancionar, de impedir que Irán desarrollara su programa nuclear con fines pacíficos, porque hay que recordar que el ayatollah Khomeini había hecho una fatwa, una ley religiosa, que Irán nunca iba a tener armas nucleares. Entonces, Irán, actualmente esta discusión se ha ido desarrollando tecnológica, militar e industrialmente de una manera importante. Entonces, requieren de la energía atómica para fines pacíficos, medicinales, energía, etcétera, etcétera. Pero se impuso este bloqueo y al final se llegó a las Naciones Unidas. Y ahí hubo un acuerdo de los 6, que eran todas las potencias nucleares, con Irán, sancionado por las Naciones Unidas, en que Irán iba a permitir que la Agencia de Energía Atómica hiciera constantes inspecciones a sus instalaciones nucleares. Llegó Trump a su primer gobierno, lo primero que hizo fue cumplir con las órdenes de Israel. Uno, trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, contrariando disposiciones, bueno, ya digamos de las Naciones Unidas, por llamarla de alguna manera, que prohibían que Israel tomara posesión de Jerusalén. 2, empezó a firmar los acuerdos de Abraham. Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, el país más sionista del Golfo Pérsico, firmaron los acuerdos de Abraham con Israel, hacen negocios, les suministran petróleo, energía, etcétera, etcétera. Y desahució el acuerdo nuclear con Irán. Y Netanyahu, desde que, no sé, desde los años 80, viene diciendo que Irán la próxima semana va a tener la bomba atómica. Irán en 2 meses, en 1 mes, 3 meses, y así se lo pasaba con ese cambio a todos los presidentes de Estados Unidos de la época. Entonces, se agudizaron durante este segundo mandato y a partir del 7 de octubre del 2023 se agudizaron aún más las presiones sobre Irán, porque en el fondo, y esto que lo tengo un poquito atrás, aquí hay un gran artífice de la revolución islámica que es, y de todo el Medio Oriente, y el Asia Occidental, que es el general Qasem Soleimani. Él armó lo que se llama el eje de la resistencia, que consistía en los Ansar al-Allah en el Yemen, sectores de la resistencia palestina que aunque no son chiitas, sí son antiimperialistas y están contra el sionismo. El gobierno de la República Árabe Siria, los Hezbollah en el Líbano y Hashd al-Sham, que es un movimiento de resistencia popular en Irak. Y él logró articular todo este movimiento y fue asesinado por el otra cosa que cumplió Trump, es que en Bagdad, cuando estaba en un proceso de conversaciones, de organización, lo asesinaron, los norteamericanos. Al general Qasem Soleimani, que hace pocos días, el tipo después va a contar porque él estuvo recientemente en Irán,
la devoción que le tienen al general Qasem Soleimani. Entonces, como Irán al final encabeza este eje de la resistencia y es un riesgo enorme para los países del Golfo, todas estas monarquías corruptas, entonces era preciso ahogar a Irán y poner todo tipo de obstáculos. En junio, ustedes saben, o agosto, no me acuerdo, la guerra de los 12 días, en que Israel intentó atacar a Irán, no le fue bien y al final pidieron ellos el cese al fuego y terminó con este ataque que nadie sabe qué consecuencias tuvo, pero que a mi juicio fue casi hasta negociado, en que Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán. Ellos dicen que las destruyeron totalmente, pero resulta que ahora dicen que tienen que terminar con el programa nuclear y si las destruyeron no tendría mucho sentido. Y Irán hizo un ataque sobre Qatar. Ahora, lo que hizo Irán cuando Israel atacó, y ustedes acuerdan, se mataron a una cantidad de científicos impresionante, tenían gente del Mossad y gente de los separatistas iraníes que estaban con drones, atacaban departamentos, casas, etc. E Irán lo que hizo fue la promesa verdadera 3, que todo el mundo critica por qué si a Israel lo estaban ahogando, por qué negociaron y frenaron el ataque. Eso queda para la especulación y la opinión de todos, pero se ha demostrado a partir de esta última operación que no sabemos si es israelí-norteamericana o norteamericana-israelí, porque Trump es partidario de las acciones rápidas y que duren muy poco para evitar que suba el petróleo, que suba el dólar, que se derrumbe la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, todos dicen que Netanyahu públicamente, cuando fue a visitar no hace mucho a Trump, le dijo: usted tiene que conseguir 3 cosas en la negociación. Primero, que se acabe el programa nuclear. 2, que se acabe el programa misilístico, que es al final el deterrence, el elemento que tiene Irán para defenderse y para ejercer presión a cualquier invasión. Y tercero, que se acabe el eje de la resistencia, que Irán deje de apoyar el eje de la resistencia. Nadie dijo que se acabe el régimen islámico. Y cuando empezó esta operación de estos últimos días, que lo primero que se hizo fue asesinar a la ayatolá Khamenei, que sucedió a Khomeini el año 89, y que se supone ambos dos también son de la familia de Mahoma. Aquí está, Mahoma tuvo una descendencia, pero entonces lo primero que hicieron fue matarlo, porque dijeron: matando a la cabeza, lo que ellos siempre dicen, se acaba el problema. Y atacaron a estas 2 escuelas de niñas, que generaron todas estas muertes, que los trataron de negar, pero al final han tenido que reconocer que efectivamente produjeron ese ataque. Y siempre es un error, pero aquí no hay error posible. Hoy día están atacando escuelas, están atacando hospitales, están atacando centrales de energía, es decir, el mismo modelo de gas. Y en diciembre ellos trataron de derrocar el régimen a través de protestas. ¿Qué ocurre? Que Irán está tan bloqueado que tiene muy pocas divisas. Entonces ellos frenaron el ingreso de dólares a Irán y la divisa se disparó y entonces se produjo una inflación enorme y la gente salió a reclamar como corresponde que reclama. Ahora, dentro de ese reclamo de la gente que reclama por mejores condiciones de vida, el Mossad ya tenía armado esta acción militar, verdaderamente militar, que generó, se habla de 3.000 muertos, pero siempre en estos casos se dice que Irán masacró a 3.000 iraníes, pero dentro están todos los saboteadores, todos los infiltrados del Mossad, etcétera, etcétera. Entonces, y por supuesto dijeron 30.000. Ahora, según Naciones Unidas, fueron 3.000, efectivamente. Habría que ver cuántos son bajas provocadas por todos estos atentados que hicieron, cuántos son verdaderamente
culpa de la represión iraní. Para terminar y darle la pasada a nuestros distinguidos acompañantes, quisiera ver un poquitito nomás el escenario actual. Las razones de los intentos antisionistas para terminar con el régimen iraní. En primer lugar, Irán ha desarrollado una fuerza militar poderosa, con misiles hipersónicos, con la capacidad de conducir a las fuerzas antiimperialistas de la región. Según las fuentes iraníes, ellos están usando misiles antiguos, porque el objetivo primero es detectar todos los sistemas de vigilancia y agotar la capacidad de la reacción antiaérea de los misiles que tienen para los Patriot y todo esto. Y ya después de la guerra de los 12 días, Estados Unidos, fuentes del Pentágono habían dicho que era muy escaso. Y tienen que usar Patriots en Israel y también en las colonias del Golfo. Entonces, no es menor. Segundo, la ubicación estratégica de Irán en Asia Central. Lamentablemente, el mapa Colocaste igual. Tiene está en el centro, está en Asia Central y tiene frontera con Irak, con Turquía, con Azerbaiyán, con creo que Kirguistán está más abajo. Proyecto de Irán Israel. ¿Cuál es la estrategia que ha desarrollado Irán este último tiempo? Ha dialogado buscando bajar las hostilidades y ganar tiempo. Ha desarrollado un sistema misilístico avanzadísimo. Irán nos ha mostrado aún los misiles de mayor, los más modernos que tiene. Ha creado una estrategia de defensa que el ayatollah Khamenei le llamó de mosaico, en 4 capas, con accionar autónomo según los planes. O sea, hoy día son 4 capas, es decir, si matan al comandante en jefe, tiene un segundo, un tercero y un cuarto. Y pueden actuar dentro del plan autónomamente. Ataque simultáneo a las bases militares yanquis en sus colonias. Eso tenemos un mapa de las bases militares. Y al ente sionista eliminando su capacidad antiaérea y vigilancia. Ataque a plantas desalinizadoras del Golfo y agotamiento de la disposición de alimentos. Resulta que los países del Golfo no producen alimentos, el 80% lo importan y el 80% o buena parte de ellos pasa a través del Golfo Pérsico. Por otra parte, no tienen agua. Toda el agua que tienen estos países es de plantas desalinizadoras. Lo atacan las plantas desalinizadoras y los dejan sin agua. Todavía no hemos llegado a hacer nada, pero dicen, son muy bocones estos monarcas del Golfo, que ellos van a reaccionar. Entonces Irán prepararía una nueva etapa de su defensiva. El cierre del estrecho de Hormuz. Ustedes han habido manifestaciones de rechazo en Afganistán, en Bahrein, y mañana es día viernes. Y ya, por lo menos en Yemen, están pidiendo 2 millones de personas en la manifestación que hacen todos los viernes. Y el viernes es un día en que normalmente se hacen estas manifestaciones. Yo hablé ya cuáles son las exigencias sionistas, fin del proyecto nuclear iraní, fin de la capacidad misilística, fin del eje de la resistencia. Objetivos yanquis nadie sabe, porque han ido variando minuto a minuto. Y hoy día vi al secretario de guerra, no sé si habla de defensa o de guerra, el Peter Hegseth, diciendo que esta ya es una guerra del Armagedón y que Trump es el enviado de Dios para quien triunfa sobre el mal. ¿No? ¿Quiénes son los extremistas religiosos del que hay que ver? Los evangélicos sionistas aquí, y en Estados Unidos, y en Europa, y en todo el mundo son el peligro mayor para la paz mundial. Las probables evoluciones, y aquí terminamos, que se agoten las capacidades misilísticas de Irán y antiaéreas, y descontento de la población ante los bombardeos indiscriminados de escuelas, hospitales. Hoy día ha sido realmente feroz. Hay afortunadamente la posibilidad de ver a analistas iraníes desde allá. A mí me tocó ver a uno que aparece siempre, que es el doctor Morán, prácticamente llorando por lo que ha visto en la ciudad.
involucramiento de países vecinos como Turquía, o sea, la OTAN, y Azerbaiyán, que es un gran aliado de Israel, a pesar de que tiene una mayoría chiita, y operaciones de falsa bandera. Ya los turcos desmintieron de que el misil iraní, que aparentemente ellos pudieron detener, iba dirigido a Turquía. Y ante los fracasos internos del régimen, seguir alcanzando el fraccionamiento de la nación con fuerzas externas, como los kurdos, yihadistas, baluchíes. No hemos